Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro de créditos SUBA y planes de ahorro, medidas cautelares ante la crisis económica. Le quiero dar la palabra al doctor Leandro Vanegas y bueno, agradecerte por este segundo encuentro. Y bueno, puedes arrancarnos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá estamos para el segundo encuentro eh, de la temática que arrancamos la semana pasada, de planes de ahorro que vamos a ver la semana que viene. Empecé por lo último. Planes de ahorro y crédito suba ante la crisis económica. Así que bueno, vamos a retomar un poco lo de la semana pasada y vamos a seguir avanzando con digamos, eh, el recordatorio de que estamos hablando de un tema súper actual, donde hay muy pocas sentencias definitivas, hay muchas sentencias que aún no tienen carácter definitivo y solo cautelares, con lo cual vamos a hablar de cautelares y de las pocas definitivas que tengamos y las distintas opciones. La semana pasada hablábamos de la posibilidad de generar acuerdos o desacuerdos en las líneas de acción. Es algo absolutamente valioso porque son justamente eso, líneas de acción ante una problemática que, a pesar de que golpea muy fuerte a mucha cantidad de gente, desde el punto de vista judicial todavía está en pañales, porque no tiene muchas, hay algunas sí, pero no tiene muchas definiciones judiciales sobre el fondo de la cuestión, sí un montón de cautelares que hoy también vamos a ver. Así que, bueno, arrancamos con el PowerPoint. Le agradecemos a la gente del Instituto de Estudios Judiciales y a la Corte, por supuesto, que nos da este espacio de estudio que me parece que es muy importante para todos, y arrancamos. Bueno, tomo el control. Esto de la tecnología yo ya les dije que más o menos. Bueno, voy a ir pasando esto que ya habíamos hablado, que hemos ido hablando, ¿sí? Acuérdense que el UVA es el valor, la unidad de valor adquisitivo que se actualiza diariamente en base al Banco Central, que había nacido desde otro lugar, digamos, desde un lugar de una estabilidad eh, del tipo de cambio, si se quiere, un poco más acomodada que lo que pasó de 2018 en adelante, con lo cual se requieren diferentes soluciones. Bueno, habíamos llegado a charlar de las posibles soluciones mediante planteos judiciales. Antes de continuar, les digo que el que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención, no tiene más que decirme, que no hay ningún problema. La idea es que esto sea lo más dinámico posible y que de estas charlas podamos sacar algunas conclusiones para avanzar judicialmente, y quienes son beneficiarios de los créditos también tengan una idea de las líneas de acción que pueden tener. Bueno, hablábamos de el contrato, de la parte general. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos del contrato bilateral o sinalagmático, con el sinalagma genético y el funcional. Acuérdense que el genético al momento de la contratación, obviamente en el caso de los UVA, al momento de la contratación existía porque la conversión se hacía en ese momento, y el funcional es durante la ejecución del contrato, donde se rompe un poco esa bilateralidad, donde se rompe un poco ese equilibrio, y bueno, es lo que estamos sufriendo actualmente. Obviamente que quedan en discusión, hay partes de los créditos UVA que el sinalagma genético ha sufrido alguna variación, porque si ustedes recuerdan, los que sacaron en 2018, hasta que le aprobaban y le daban la plata del crédito, el valor del dólar aumentaba un montón y tenían posibilidad, menor cantidad de dólares para acceder al precio de las propiedades. Otra vez cayendo en la obviedad de que el mercado inmobiliario en nuestro país obviamente tiene gran preeminencia la fijación de precios y el pago en moneda extranjera, como ya es de usos y costumbres muy, muy arraigados.
Bueno, por eso frené acá de lo de la semana pasada, porque es importante tener en cuenta ese desarreglo del sinalagma en la parte funcional o en la parte de ejecución del contrato. Bueno, tiene micrófonos habilitados, dice Julia, está bien. Bueno, hablábamos también tener en cuenta como posible línea de acción, tener en cuenta que se trata de una relación de consumo, vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario en los términos del artículo 3 de la 24.240 y que el 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 1384 del Código Civil y Comercial hablan particularmente del crédito para consumo, ¿sí? Y este sería un caso de crédito para consumo porque es un destinatario final que requiere un crédito para comprar una casa para vivienda única, familiar y de ocupación permanente, con lo cual entraría en este vínculo de relación de consumo. Es importante porque una vez que nosotros logramos, es importante esta línea de acción porque una vez que nosotros logramos entrar en el concepto de relación de consumo, vamos a ser como beneficiario de crédito, nos va a ser incluido en el régimen tuitivo del consumidor, que trae muchas consecuencias que pueden ser utilizadas a partir del orden público dispuesto por Constitución Nacional, Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 42 y 38 artículos respectivamente, Código Civil y Comercial de la Nación y Ley de Defensa del Consumidor, que disponen que esta normativa es de orden público, con lo cual puede haber un montón de soluciones alternativas a partir de entender la relación del beneficiario de un crédito UVA con el banco, en este caso, como una relación de consumo, que en realidad nacería de un contrato de consumo. Esto es más específico para las cuestiones de consumidor, pero hay relaciones de consumo que exceden el contrato de consumo. En este caso, hay un contrato de consumo en virtud de un crédito con un financiamiento con el objeto de ser utilizado en concepto de consumidor final y para bienes de consumo propio y particular y no empresarial. Hablábamos del orden público, ¿sí? Recuerdo haberle citado este fallo del 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que deja establecido el carácter de orden público de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, les hablaba también de los contratos de consumo y de la interpretación conforme al principio protectorio, en caso de duda en favor del consumidor, o más conocido como indubio pro consumidor. Los contratos bancarios, el artículo 1384 a 1389 del Código Civil y Comercial, los incluye dentro del régimen consumeril. Esto se los voy diciendo rápido porque algo hemos hablado la semana pasada. Lo importante es que efectivamente los contratos bancarios están incluidos. Insisto sobre esta cuestión y a riesgo de ser reiterativo, lo que yo trato acá de contarles, de decirles, de desarrollarles, son diferentes líneas de acción que en tribunales se han empezado a desarrollar en algunos casos, en otros casos no, y las posibles soluciones a las que podemos arribar en un tema que está súper candente, ¿sí? Lo que podemos hablar y obviamente las colaboraciones que ustedes puedan hacer mediante sus preguntas o sus comentarios, tiene que ver con, insisto, posibles soluciones, posibles líneas de acción para adecuar un contrato que en la realidad y para la mayoría de las personas se ha hecho absolutamente oneroso, ¿sí? Vuelto a hacer esa aclaración, tienen que tener en cuenta también los contratos de larga duración del 1011 del Código Civil y Comercial. Es muy importante también porque estos son todos contratos de larga
de larga duración en donde hay otorga una oportunidad de renegociar de buena fe sin incurrir en el ejercicio abusivo de los derechos. Esto es en caso de rescisión, habla de los contratos de larga duración, pero doctrinaria y jurisprudencialmente se acepta que ante la posibilidad de un incumplimiento se pueda renegociar, ¿sí? Y en esos términos puede haber renegociación o reajuste. El 1091 del Código Civil y Comercial habla de la teoría de la imprevisión. Y hasta ahora ustedes van a ir viendo que como que le tiro algunos términos como que están desconectados o inconexos uno del otro, pero en realidad son todos tips como para ir aunando y poder tener una posición. El 1091, que dice que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene el derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o por excepción, la resolución total o parcial o bien su adecuación. Bueno, acá vamos a tener una discusión entre quienes demandan y quienes se defienden. ¿Qué van a decir generalmente en los antecedentes que tenemos en tribunales sobre la teoría de la imprevisión? Los deudores de crédito UBA van a decir, sin duda, hay teoría de imprevisión, el dólar estaba a un cuarto, un tercio o un quinto cuando firmé el préstamo, el crédito o la letra hipotecaria, y hoy aumentó exponencialmente en virtud primero el primer evento importante a una devaluación repentina, sea por las causas que fuere, acá no estamos para discutir por qué, sino lo que efectivamente sucedió, y después, o concomitante con eso, una tasa inflacionaria muy alta que hace que se empuje el precio del crédito. Eso va a decir el deudor. Se va a presentar el banco, el acreedor, y generalmente, porque van a ver, ustedes si buscan casuística, van a ver que los bancos generalmente dicen no, imprevisión no, estamos en un país que hace 50 años o más que tiene tasas inflacionarias muy altas, que tiene el problema de la llamada bimonetariedad o pensamiento de los argentinos para los bienes durables traducido a moneda extranjera. Entonces, en la realidad no existe imprevisión. Bueno, esas discusiones se van a abrir y se van a ver abierto mucho en tribunales. La realidad jurisprudencial es que en la mayoría de los casos se entiende que efectivamente hay una imprevisión porque, o bajo el fundamento de que si bien nuestro país es un país con una economía relativamente débil hace muchos años y con distintos gobiernos y con distintos periodos económicos y políticos, la realidad es que lo exponencial del crecimiento en poco tiempo hace que esa imprevisión esté configurada. Eso es lo que dice la mayoría de los tribunales y de los análisis que se puede hacer. En estos instrumentos financieros y el beneficio al consumidor, hemos visto que la revisión, sea por renegociación o por vía judicial, constituye una valiosa herramienta para superar la situación de sobreendeudamiento. Acuérdense de este término. El tomador de crédito debe ser tutelado en caso de endeudamiento excesivo, y en circunstancias tales, el punto de partida para juzgar la razonabilidad de cualquier solución de tipo correctivo se halla en las exigencias axiológicas derivadas del principio protectorio del consumidor, del rango constitucional y de los derechos fundamentales implicados. Esta situación de sobreendeudamiento es un término importante para que también tengamos en cuenta, porque es algo que se está abriendo camino en la doctrina y la jurisprudencia. Y
tener en cuenta cuál es la discusión del sobreendeudamiento, si el sobreendeudamiento es culpable o el sobreendeudamiento es inculpable. No es lo mismo el sobreendeudamiento de una persona que toma créditos y que se endeuda irracionalmente, digamos, o a sabiendas de que después no va a poder hacer frente a esas deudas, a el sobreendeudamiento inculpable, digamos, cuando uno saca un crédito, este sería el caso práctico. Se sobreendeuda a partir de un crédito que pensó que podía pagar, pero que por circunstancias extraordinarias no puede hacerlo. Ante esta situación de sobreendeudamiento, y les tiro otro término que también va a estar relacionado con el nuevo derecho del consumo, que es el consumidor hipervulnerable, puede haber soluciones alternativas también. ¿Y por qué en el caso de los créditos UVA puede, como una línea de acción, explorarse la situación del consumidor hipervulnerable? Puede hacerse o podría hacerse en función a que quienes sacan esos créditos están en una situación de emergencia habitacional, digamos, no son propietarios de sus casas y buscan un lugar donde vivir ellos con su familia, con lo cual esta situación de vulnerabilidad extra, si se quiere, podría estar configurada. Es otra cosa que podemos investigar como línea de acción. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cómo estás? Mi nombre es Verónica, ¿Qué soy tal? litigo en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Nosotros tenemos algunas sentencias del estudio favorables con relación a los créditos UVA. En una se Sí, fundó básicamente en el tema del sobreendeudamiento, pero el sobreendeudamiento entendido en que el banco, a partir del deber de cuidado, tenía que analizar, en el caso del tomador, que fue la causa de Oscar Berro, tenía otros créditos y empezó a sacar créditos a partir de que obtuvo el exacto. crédito. Yo te hago una consulta porque es lo que estamos analizando y planteando ahora, el tema del sobreendeudamiento a partir de la convergencia y de los créditos que fueron generando el DNU. Exacto. A partir del DNU es medio como que estuvieron obligados a paso. Fue un sobreendeudamiento obligado. Bueno, esa es otra de las líneas de acción razonable. El Departamento Judicial de Mar del Plata es el que más avanzado en sentencias definitivas, es el que más en crédito suba. Como, por ejemplo, en La Plata hay más o ahora estamos sacando los de planes de ahorro que vamos a hablar la semana que viene. En crédito suba, Mar del Plata ya tiene, el departamento de Mar del Plata tiene algunas sentencias definitivas. Sí, la Cámara no nos está acompañando igual. Y por eso yo les aclaraba que es un tema que está, nosotros estamos charlando de esto cuando está en plena ebullición y donde a ciencia cierta no sabemos para dónde va a salir para dónde va a salir disparada la cuestión. De hecho, la Porque, imprevisión acá no la aplican. Consideran que no hay. claro, yo lo que le dije, está discutida la teoría de la imprevisión. A veces la imprevisión se toma para la cautelar y no para una sentencia definitiva, cosa que no me parece lógica, pero en alguna oportunidad ha sucedido. Y el por qué se toma y por qué no se toma en la imprevisión era justamente por lo que te decía. Dice, bueno, comprás una casa en dólares, la tenés valuada actualmente en dólares, por lo cual tenés mayor capital. Ahora, bueno, no me vengas con la imprevisión. Bueno, Sí, todos esos argumentos son verdad, pero también está la imprevisión de lo que cobra el beneficiario de sueldo y si puede o no puede pagar la cuota, más allá del sí. valor que se queda. Igual, más allá de eso, Leandro, yo te hago un comentario. Nosotros empezamos Sí, con las causas de crédito suba en el 2019. sí, en La pleno situación ha desajuste. ido evolucionando. Sí, Este momento histórico y económico es el momento en que hay claramente una diferencia notable entre lo que deben, que de todas formas verlo reflejado en la pantalla para la gente es imponente, ¿no? De haber sacado 1 millón ya cancelados con las devoluciones y llevar 8, 12, más allá de que tu casa esté evaluada en dólares, que al menos en Mar del Plata está todo en venta, no es fácil venderlo. sí. La gran cantidad de los consumidores bancarios de este tipo de préstamos hoy tienen en venta su propiedad porque no lo puede sostener. Claro. Pero este es el momento económico que hay una diferencia. Los créditos llevan 4 años. Son créditos Sí, entre 15 y 25, 30 sí, años. sí, Yo no sí. sé si eso se va a mantener y si esta gente va a poder volver.
y no le van a decir esto es cosa juzgada, porque de acá a 10 años muy probablemente estén pagando 2 o 3 veces la casa. Claro. Es una situación, por eso la semana pasada discutíamos sobre lo que vamos a hablar en un ratito, que es la posibilidad de renegociación o reajuste equitativo, que es una de las posibilidades que pueden surgir a partir de todo esto. Porque obviamente el otorgamiento del crédito hace que la ejecución tenga un dinamismo que no se termina ni con una cautelar ni con una sentencia definitiva tampoco. Sí, que es lo que, y les iba a dejar para el final de la charla, pero que se los adelanto. Estamos en una situación tan particular que es posible que una sentencia definitiva favorable no solucione el problema, porque si sea por ajuste reequitativo, sea algún juez con mayor apertura respecto del derecho de consumidor, aplique la ausencia de derecho a información, sea que se encuentre alguna responsabilidad del Estado en esta indexación permanente o en estos sobrecréditos sucesivos e inconsultos, o sea la solución que fuere, puede ser muy buena en el ahora y después más adelante no. Por eso es complicado y por eso mi idea de este curso es tirarles varias líneas de acción para que lo de hoy se pueda sostener en el futuro, lo que se pide, y lo que hablábamos la semana pasada, que no sea pan para hoy y hambre para mañana, digamos, que hoy saquemos una resolución que ajuste la cuota de un modo exitoso, pero que genere un sobreendeudamiento de acá a 2, 3, 5 o 10 años, ¿sí? Porque de alguna forma se va a tener que ajustar. Esa es la cuestión, y además con créditos que ya están suscriptos, lo que hablábamos la semana pasada también, con el tipo de capitalización, la capitalización y la fijación de intereses mediante cuota actual, lo que hace que, en definitiva, generalmente, si no son todos, la mayoría de los beneficiarios del crédito hoy deban más que todas las cuotas deban un poco más en lugar de deber un poco menos. ¿Sí? Porque el fenómeno que vos me marcabas es, si hoy yo le muestro a un cliente, bueno, y si le mostrás dentro de 6 meses va a ser peor, aunque siga pagando la cuota. Lo que hace que sea una cuestión muy debatible. Y volviendo al inicio, lo que yo les planteaba del sobreendeudamiento es algo para estudiar y es algo para tener en cuenta. Porque efectivamente podemos tener la posibilidad de plantear el sobreendeudamiento inculpable como consumidor. Digo, ¿esto va a ser sí o sí exitoso? Bueno, no lo sabemos. Ahora, ¿es un planteo lógico que se puede indagar? Sí, porque el sobreendeudamiento existe. Sí, también porque acá no hay, la noción de culpabilidad es muy difícil que un consumidor o un beneficiario, si no lo queremos llamar consumidor de créditos, tenga la posibilidad de haber previsto esto, así que un comportamiento culpable no es, y a partir de ahí pedir un reajuste. Es algo razonable. Y como vos decías, Verónica, también hay diferentes juzgados están sacando sentencias con diferentes argumentos. Bueno, es cuestión de tiempo también que a través de las cámaras y cuando llegue a la Corte de la provincia tengamos alguna línea más clara. En el caso mío, que soy camarista de La Plata, no hemos tenido todavía sentencia definitiva, como digo, en planes de ahorro sí, que es algo parecido pero distinto, pero en los créditos UBA tenemos cantidad enorme de medidas cautelares, pero no han llegado a las sentencias definitivas todavía. Así que bueno, estaremos viendo. Más o menos está bien. Sí, Bueno, perfecto. cualquier cosa me siguen interrumpiendo, no hay ningún problema. Bueno, hablábamos del evento excepcional, que es lo que hablábamos recién. Tiene que estar acreditado el evento excepcional. Siempre les digo, porque acá tenemos inscriptos de la profesión y del Poder Judicial. A quienes ejercen la profesión, lo obvio, capaz que les digo algo que ya lo tienen en cuenta, pero visto desde el otro lado, yo ejercí la profesión durante muchos años y ahora la magistratura, entonces a veces veo esas diferencias.
plantear todo claramente, hasta lo obvio, plantearlo. Porque no sea cosa que nosotros mismos afectemos el principio de congruencia, no planteamos, digo, como abogado, no planteamos, entonces le vedamos la posibilidad al juez de decidir o no adecuamos bien nuestra acción. Así que es muy importante que si hay un evento extraordinario, que diga, bueno, pasó esto, esto, y por eso considero que es extraordinario, y pido la imprevisión, pido la readecuación, pido reajuste equitativo, pido suspensión de cuotas, lo que sea, expresamente. ¿Sí? Bueno, el pedido de readecuación mediante el 1091 del Código Civil y Comercial debe ser proporcionada y razonable según el estado de cosas anterior. Es decir, probar el carácter excesivo de la mayor onerosidad provocada por la nueva situación. Es un lío esto de la readecuación si lo tomamos por el 1091, por lo que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? Tiene que ser proporcionada y razonable. Bueno, van a estar los deudores que van a decir se me hizo muy caro y van a estar los acreedores que van a decir, bueno, pero se te revaloriza la propiedad. Entonces, la negociación extrajudicial, como ha sido hasta ahora, es muy difícil, con lo cual es absolutamente necesaria una solución judicial en la mayoría de los casos, sino la que entiendo debiera ser mejor es una solución legislativa con una ley nacional que solucione este tema que afecta a tantas personas y que tiene que ver con la vivienda. La renegociación equitativa. ¿Sí? Esto, como el dulce de leche, la lapicera y el colectivo, ha sido invento nuestro a partir de la especificación y la crisis de 2001. ¿Sí? El decreto 2014 de 2002 habla que en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes, el artículo 14 infine. Ustedes me podrán decir, estás loco de traerme a colación una norma del año 2002 cuando estamos en 2022 y con dos situaciones que son absolutamente diferentes. Bueno, en principio sí, pero en el fondo de la cuestión, la idea de renegociación equitativa no es tan descabellada o puede resultar no tan descabellada. Allá fue especificación, ¿sí? Acá se trata de evaluación brusca y proceso inflacionario. El poder bucear, el poder intentar una renegociación equitativa no está fuera de las posibilidades, dado que, como vamos a ver también, las cuestiones legislativas y gubernamentales también intentan caminar para ese lado. Así que se los traigo como argumento de un posible planteo, la renegociación equitativa que ya ha sido absolutamente aplicada y dispuesta del 2002 en adelante. Para que se den una idea, en los tribunales y en las cámaras civiles y comerciales, aún hoy se sigue decidiendo sobre deudas muy, muy antiguas, aplicando la renegociación equitativa a partir de la especificación. La teoría del esfuerzo compartido, lo mismo, es la creación jurisprudencial derivada de la crisis del 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo 238/76, que lo pueden buscar, si lo buscan con esa cita, por eso se los pongo, si al que le interese verlo lo puede buscar, que dice expresamente: acontecimientos extraordinarios requieren o justifican remedios extraordinarios. Volvemos. Si nosotros logramos acreditar que se trata de una consecuencia extraordinaria, vamos a poder pedir válidamente un remedio extraordinario. ¿Sí? Y la teoría del esfuerzo compartido es otra teoría que puede tener andamiaje toda vez que ya lo ha tenido. ¿Sí? En el 2001, 2002 y posteriores, la teoría del esfuerzo compartido ha sido ampliamente utilizada, fundamentalmente en fallos jurisprudenciales,
reitero, ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual la teoría del esfuerzo compartido no es para dejarla de lado. Bueno, hasta acá hablamos de cuestiones que pueden hacer al fondo de la cuestión. La idea es, como les dije, que podamos tener algunas herramientas en un sistema tan terriblemente en ebullición como está ahora, y poder avanzar, si se quiere, en diferentes soluciones. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna observación. Doctor, una ¿Sí? pregunta. No veo quién me pregunta, ¿eh? Sí, acá, no sé si me logra ver por la cámara. Bueno, no te veo, pero decime. Adrián, acá. Adrián, sí. No, quería hacerle una consulta íntimamente relacionada con el fondo de la cuestión. Sí. Particularmente comparto que en la mayoría de los casos, hay obviamente que estar a cada hipótesis en particular, pero en la mayoría de los casos comparto esto de que ha habido un acontecimiento extraordinario e imprevisible por, vamos a decir, el ciclo inflacionario que hubo en estos últimos años. A mí personalmente a veces me quedan algunas dudas respecto al requisito de la excesiva onerosidad sobreviniente, porque si bien en términos nominales parece algo absolutamente claro, cuando uno analiza valores económicos reales, siguiendo un poco el razonamiento del caso Ferra de la Cámara de Mar del Plata, advierte que en muchos casos lo que debe actualmente representa lo mismo y hasta a veces menos de lo que representaba el valor económico del crédito cuando fue tomado. Entonces, desde ese lugar, ¿de qué manera se puede acreditar la excesiva onerosidad sobreviniente? Metiste el dedo en la llaga. Por supuesto. En términos reales, a veces tenemos que intentar tratar las cuestiones como sin ideologizarlas, porque a veces parece que estamos hablando de un proceso u otro, cuando acá, por ejemplo, el caso nuestro de las UBA pasa por los dos gobiernos de los dos signos políticos, así que porque el descalabro en realidad empieza por la devaluación abrupta del gobierno anterior y sigue con un proceso inflacionario que se ha agudizado ahora. Exactamente. Así que saliendo para no quedar emparentado con eso, la excesiva onerosidad sobreviniente, pedirla, generalmente lo que se puede pedir es, porque reconociendo que en términos reales es como analiza la Cámara de Mar del Plata, o como lo decís vos, que es absolutamente real y es indiscutible que es así. Ahora, sí, para la posición económica particular, ¿sí? Si lo ves del punto de vista de la economía, y no hay excesiva onerosidad sobreviniente, porque es lo que hablábamos, el valor de la propiedad que uno tiene es mayor. En términos actualizados, lo que uno debe no está tan desfasado al descalabro que hemos tenido. Pero sí, la carga que uno tiene a partir de los ingresos puede ser diferente. Y eso lo vamos a ver en un montón de cautelares. ¿Sí? Claro, a lo mejor siguiendo la línea argumental de su respuesta, cabría hacer alguna distinción entre lo que es la ecuación económica del contrato y lo que es la ecuación financiera, más relacionada con la capacidad de pago del deudor, porque por ahí la ecuación económica no se vio trastocada, pero sí la capacidad financiera, y quizás respecto a ese aspecto sería, como un elemento referencial de análisis, muy útil tener en cuenta el porcentaje de afectación del ingreso Exactamente. del tomador de crédito. Claro. ¿Puedo hacerles una observación? Sí. Un aporte en realidad. Con el tema del porcentaje de afectación de ingresos, estos créditos tienen un problema fundamental, que en realidad tienen muchísimos tomadores. Les permitía al banco traer codeudores de los que se toma el porcentaje de afectación de haberes. En Necochea hay una cautelar por ahora vigente, todavía está en la Cámara, donde el juez ordena que la afectación de los haberes sea tenida en cuenta exclusivamente del tomador principal, que es el titular de dominio, y no de los codeudores. Entiendo yo que la Cámara no la va a confirmar, seguramente la revoque, pero hace un planteo muy interesante sobre este tema, porque en Ferrá lo que pasaba es que
el impacto visual de la cuota no era tan importante. Él empieza pagando una cuota de 8.000 y termina al momento de la pericia pagando una cuota de 24. Entonces, no es el común denominador. Si bien es importante, hoy tenemos cuotas que están arriba de los 100. Sí. Entonces, lo que la jueza dice es, no hay... Ferrá es un abogado que además trabaja en la administración pública, es policía y demás, no tenía una afectación de sus haberes real. Pero yo creo que hay muchas cosas a analizar en estos préstamos, y la afectación de haberes, que en general es el parámetro que se tiene en cuenta, si puedo pagar, si hay más de un 35% de afectación o no. En estos créditos tenemos el problema que tenemos de 3 a 5 tomadores de crédito, 4 codeudores que no son propietarios del bien y que no solo garantizan, sino que los tienen en cuenta a la hora de la afectación de haberes. Es sumamente complejo el crédito UBA, no es un crédito tradicional como teníamos cuando se pasaron, se creó el CER o el CBS y demás. Creo que es un análisis, como vos decís, Leandro, que va a terminar resolviendo la Corte. No hay forma de que esto se resuelva de otra manera. No hay mucha vuelta, pero yo lo que les planteaba, capaz que me pongo muy, muy pesado con esto, pero es líneas de acción. Ahora lo que nosotros vamos a poder hablar es tener líneas de acción para el caso en particular, porque puede haber casos que la cuota no se multiplicó exponencialmente por diferentes factores, y hay otros que sí por otros diferentes factores, ¿sí? Tal vez el que pague 100.000 pesos de cuota hoy tenga menos afectación en sus ingresos reales que el que paga 25. No lo sabemos porque no sabemos los codeudores, no sabemos qué salario denunció al momento de tomar el crédito y qué tiene ahora. Entonces, me parece central a la pregunta o a la observación que hacía Adrián, es justamente si desde este lado, para hablar de la excesiva onerosidad, correr el foco desde donde se ve esa excesiva onerosidad, poniéndolo en cabeza del consumidor. Por eso les insisto tanto, el consumidor, un montón de veces, porque eso, si no lo subsumimos al criterio del consumidor, obviamente no va a proceder a decir, bueno, ¿y por qué me corres el lente acá y lo ves? No sería procedente. Ahora, teniendo en cuenta la parte débil del contrato de consumo, puedo correr y decir, es excesivamente oneroso respecto de mi salario. Y lo que tiene que ver con los codeudores también es muy importante, y ahí morís en el caso particular, porque en el caso que puede ser razonable que tenga como codeudor marido y mujer. Ahora, hay casos en los que los codeudores no son convivientes. Bueno, también hay que analizar eso a la hora, primero de una cautelar y a la hora de una definitiva. Yo no sería tan terminante en decir, no, seguramente la Cámara va a decir que no. Hay que ver, la verdad que es un tema y además para plantear, y además, me olvidaba, defensa del consumidor, trámite, gratuidad de movida, reclamar. Es decir, ante la duda reclamar, y si tenemos 3 puntos de vista diferentes, reclamar por esos 3 puntos de vista diferentes para ver cómo se puede adecuar. Pero uno de los problemas centrales, que como decía Adrián, es justamente que en términos reales, cuando los bancos se defienden, generalmente hacen las cuentas, contestan sus demandas haciendo las cuentas, pero no hay desequilibrio. Bueno, no hay desequilibrio desde el punto de vista macro del negocio, si se quiere, si está desde el punto de vista del beneficiario que tiene que pagar todos los meses. Ese es el punto que me parece que tendríamos que prestar atención. Sí, y tener en cuenta, o sea, yo no tengo una posición definida para un lado o para el otro, Sí. Pero también las consecuencias sistémicas de las decisiones que se adopten en el caso concreto. Yo he visto algún fallo en el que, además de determinarse un límite al porcentaje de afectación del sueldo, se establecía que el número de cuotas quedaba rígida, o sea, no aumentaba, con lo cual el banco llegaba a cobrar lo que llegaba a cobrar, digamos, con las cuotas ya previamente estipuladas, sin siquiera reparar si iba a lograr recuperar el capital, digo, no ya, claro. El capital obviamente en términos reales. Ese es otro aspecto a tener en cuenta, digamos. Ahí le escapamos a la renegociación equitativa, ¿no? Punto 1, cuando decimos, bueno, el banco no me importa. Bueno,
por más poderoso, entre comillas, que pueda ser respecto del consumidor, estamos dejando de lado una parte. Y después las consecuencias sistémicas es muy difícil de sostener, porque hay que ver el sistema también. En algún momento pensé en darle las charlas también de créditos hipotecarios en general. Como hoy está buenísimo, pero si hoy ustedes hablan con cualquier beneficiario de un crédito Procrear, la cuota que está pagando no es imposible que recupere para que se otorguen más créditos. Entonces, la idea sería no pararse ni en un límite ni en el otro, es decir, que pueda ser un sistema que sea sostenible. Bueno, hasta ahora no está siendo sostenible desde el punto de vista del deudor. No lo tendríamos que llevar a que no sea sostenible desde el punto de vista del acreedor. Y esa es la difícil tarea que tenemos. Los tribunales, estoy convencido que esto va a terminar teniendo una solución en tribunales, pero también sería muy importante que tenga una solución legislativa que no ha tenido todavía. Romina levantó la mano. Yo quiero consultar sobre el requisito de verosimilitud del derecho para el pedido de medida cautelar. Para el pedido cautelar. Aquí en Salta el criterio ya casi es unánime en rechazar la misma en atención a que no cumple con dicho requisito. Por entender que el consumidor entendía los términos y condiciones del préstamo hipotecario que se le estaba otorgando. En dicho contexto, ¿cuál es a su entender el fundamento para revocar dicha decisión? Ahora lo vemos. Ramiro. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. Te quería hacer Dígame. una consulta, Sí. porque en el caso de los UBA yo lo que sostengo es que en realidad, no sé si vos tenés antecedentes de que plantearan un enriquecimiento ilícito basado en lo siguiente. Los bancos tradicionalmente prestan a una tasa activa y Sí. se fondean con la tasa pasiva. Eso es el ABC de la actividad bancaria. Sí. Entonces, yo lo que sostengo es dónde está la desproporción del crédito UVA. Si vos en un determinado momento me prestaste una X cantidad de dinero, cuando arrancan los créditos UVA, el mayor monto que te prestaban era el Banco Nación 750.000 pesos, el Banco Ciudad 1.400.000. Eran pesos que Sí. el banco los traducía a uvas y que hoy tienen un valor exorbitante. Pero en definitiva, ese 1.400.000 pesos que el banco te había prestado se había fondeado con sus propios clientes que constituían plazos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tenés antecedentes que hayan planteado enriquecimiento ilícito a partir de que ellos se fondearon con una tasa pasiva, la prestaron a activa y en realidad ni siquiera activa, la prestaron a un ajuste indexatorio desmedido? Ahí está. Así, lisa y llanamente no he tenido, yo personalmente en la Cámara, ni he visto que hayan planteado el enriquecimiento sin causa por el método, por este negocio bancario que vos decís. Sí se han planteado cómo se estableció la cuota, la actualización de la cuota, ¿sí? Los intereses, no la actualización de la cuota, ya hasta ahora, los intereses, ¿sí? Que se marcan, que los intereses son de determinada tasa a cuota actual, o a saldo actual, mejor dicho. Entonces, eso sí se ha planteado. Lo del enriquecimiento todavía no tiene planteos o de los muchos que conozco en distintos departamentos, no han ido, de los que yo conozca, ninguno por ese lado. La mayoría plantean el desequilibrio, plantean la excesiva onerosidad sobreviniente, que es lo que habíamos hablado, plantean la imprevisión y plantean el reajuste equitativo de intereses. Esos son los grandes tópicos sobre los que
sobre los que se desarrollan las acciones, pero Porque yo no veo que el enriquecimiento sin causa. la defensa de las entidades bancarias va muy encolumnada. De hecho, hay un actual legislador que supuestamente es economista, no sé qué, que él enarbola la defensa diciendo que, bueno, también hubo una revalorización de las propiedades. Sí, Cosa que en realidad cae, para mi gusto, cae en una falta de criterio, que es el siguiente: nadie compró una propiedad para hacer un negocio, sino para vivir, porque eran viviendas únicas, ¿sí? exacto. Ese era uno de Vivienda los única de ocupación permanente. Exacto, es uno de los requisitos del crédito. Entonces, Claro. plantear que en realidad vos ahora tenés una propiedad que vale más no tiene sentido, porque entonces, ¿qué te plantean? Vendé la propiedad, que todos sabíamos que es propiedad única para vivienda permanente, vendela e hiciste un negocio. ¿Y dónde va a vivir esa gente? Sí. No, pero además, ¿sabés lo que pasa? Que generalmente, acá porque estábamos hablando de créditos UVA para comprar una vivienda. Imaginémonos el caso en donde sacás un crédito y vos después la gastás en lo que querés. No, No, el no, por banco no eso te va a yo le decir, ¿qué te apuntaba a la vivienda. compraste? Ah, pero esto está más caro, así que te puedo actualizar la cuota. Por eso es un argumento que, si bien los bancos lo utilizan mucho, es... Para mí es muy cuestionable. tiene sus cuestionamientos muy, muy grandes. Porque lo que te digo, si no hubiera sido una casa y el préstamo fuera para otra cosa, te lo atan al valor de esa otra cosa, y generalmente no. ¿Por qué lo debieran hacer ahora? Porque es hipotecario. La garantía es hipotecaria en tal caso. Con lo cual, también ahí se ha armado como una confusión muy grande en esto, porque que tenga garantía hipotecaria no quiere decir que lo tenga que relacionar al valor de la casa permanentemente. Y es un argumento discutible. Más aún, teniendo en cuenta lo que dice Matías acá en el chat, que es verdad, que a partir del boom de estos créditos se creó un mercado inmobiliario, se desarrolló un mercado inmobiliario donde los precios subieron exponencialmente. Entonces, también tenés esa discusión de hasta dónde el precio actual de la propiedad es válido. Claro. Y teniendo en cuenta lo que decís vos, que es fundamental, los créditos UVA eran para vivienda única y de ocupación permanente, con lo cual, en carácter de consumidor final, uno consumidor, uno beneficiario de crédito, no buscaba ningún rédito a partir de eso, con lo cual es un argumento que coincido con vos, es absolutamente cuestionable. Y volviendo a lo anterior, no he visto acciones, no me parece algo ilógico tampoco lo del enriquecimiento sin causa, pero es algo que no se ha planteado o que no hay, por lo menos que yo conozca, planteos en ese sentido. Sí he logrado algún artículo, sí he leído algún artículo de doctrina, no me acuerdo ahora qué autor, pero sí he leído un artículo de doctrina que planteaba ese extremo. Y planteo en contra de la indexación prohibida cuando es la ley de convertibilidad que prohíbe la indexación y deroga el 621, ¿de eso tampoco? De eso sí hay algo. Después podemos buscar y yo les puedo pasar por mail o de alguna forma alguno de los antecedentes en donde se plantea esa situación. Okay. Bueno, ¿por qué si estaba prohibida la indexación ahora me la permitís? Bueno, hay un montón aparte que no derogaron la ley de convertibilidad, es decir. Sin derogación de la ley, claro. Exacto. Y no, hay algunos argumentos que dicen que se derogó al efecto tácitamente, algo muy discutible también. Por eso Claro. te digo, es un argumento bastante discutible. Como la mayoría de los argumentos vieron que cuando abrimos al diálogo, todos tienen una experiencia o una cautelar o una sentencia o un cliente con distintos argumentos, con distintas realidades. Es un tema súper complicado. Gracias, Leandro. Por favor, seguimos. Las cautelares, no había contestado sobre las cautelares porque ahí vamos. Hay muchas medidas cautelares. Les traje a colación una sentencia de la Corte que es vieja porque es del doctor Roncoroni, pero que
nos da la sensación o nos da la visión de esta cuestión. Habla el doctor Roncoroni sobre las asegurativas típicas, ¿sí? No actúan sobre el derecho de quien las promueve, sino tan solo sobre los bienes del deudor para conservarlos, ¿sí? Procuran evitar la posibilidad de que durante el curso del proceso estas pasen a terceras manos, desaparezcan, etcétera, etcétera. Esas son las asegurativas típicas, como el embargo, el secuestro, la inhibición de bienes, la prohibición de innovar, entre... Me agoté y para. Después están las medidas cautelares sustanciales o materiales que, frente a los efectos devastadores del tiempo de duración del proceso, podría producir sobre el mismo derecho, cuyo reconocimiento se pretende, daños irreversibles, ¿sí? Procuran actuar irreversiblemente sobre ese derecho. Hay clara conciencia de que el elongamiento del proceso en determinadas circunstancias y por la propia naturaleza no ha de producir en el mañana la desaparición o desvalorización de los bienes que faciliten o permitan la ejecución de la sentencia. La diferencia entre las sustanciales que puede ser la tutela anticipativa o la medida autosatisfactiva, la tutela anticipativa es provisional y está sujeta a la sentencia definitiva en un proceso más amplio y que puede ordenar su confirmación, modificación o renovación. Acá estaríamos, la tutela anticipada sería la que debiéramos pedir acá. La medida autosatisfactiva concede algo definitivo e irreversible y es una actuación autónoma que se agota en sí misma, ¿sí? No es accesoria y no está subordinada a otro proceso. Acá tendríamos que ir por el medio de la tutela anticipada. La diferencia es que la tutela anticipada tiene carácter interinal, pudiendo modificarse, mientras que la asegurativa tiene carácter más definitivo. Bueno, una nota al avance es que luego del fallo de Don Roncoroni, después de antecedentes doctrinarios bastante elocuentes, han quitado el ámbito de las medidas cautelares a la autosatisfactiva porque entienden que no sería una cautelar y sería una sentencia definitiva. A ver, me freno porque estoy viendo el chat. Sí, ahí le cerré el micrófono a René. Bueno, los casos UBAT, la tutela anticipada, pedido de cautelar por límite de cuota, como hablábamos, podría ser el 30% de los ingresos familiares o de los ingresos particulares, el congelamiento de la cuota por un tiempo determinado. Eso no parece lo más adecuado porque, como hablábamos con José la semana pasada, el congelamiento de la cuota es pan para hoy y hambre para mañana, porque en algún momento esa actualización de cuota se va a dar y no me parece la medida más adecuada, aunque se puede pedir, y todo eso sujeto al pedido de readecuación del contrato. ¿Qué es esto? Lo que hablábamos la semana pasada. Para que la solución no sea más complicada que el conflicto, digamos, cualquier cautelar que esté sujeta a un pedido de readecuación posterior. Ahí levantaron la mano. Sí, Verónica, yo acá. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No, yo sigo así con el mismo pensamiento de la semana pasada respecto de, bueno, y ahora como estás en las cautelares, quiero volver a preguntarte. En su momento, bueno, yo soy abogada y beneficiaria y no me quisieron incorporar o me invitaron a esos grupos que estaban organizando al principio de, creo que fue 2018, final de 2018, al principio de 2019. Bueno, cuando me plantean que eran personas comunes, no habían abogados, pero había gente, digamos, que decía, bueno, pedimos la cautelar y más, yo dije, bueno, no, porque siendo abogada, sabiendo que a mí no me iba a servir, por lo menos una cautelar, no era lo que yo buscaba,
pero después de las cautelares, Sí, evidentemente fue que el banco tomó nuestras cuotas, hizo esa rebaja, o no es un reajuste, es un descuento de un sí, porcentaje, y después nos impuso estos créditos que yo te decía, estos sí, mini créditos, estos microcréditos. cubitas, claro, que los tenemos ahí reflejados en la pantalla. Yo no los pienso pagar por el momento, pago la cuota, pero no esos. Pero digo, el banco, si se han planteado dentro de las cautelares, ¿no?, estas cuestiones, algún consumidor lo planteó beneficiario, ¿cuál es la respuesta del banco respecto de esa cuestión de, digamos, tirar por tierra la bilateralidad y todo esto? Pero ¿cuál es el fundamento jurídico que dan para decir, bueno, te lo tomo por muy poco plazo? Aparte, creo que fueron 6 meses, si no me equivoco, 7, y inmediatamente te imponen, cobran con intereses que obviamente, bueno, se hacen 100, 200, pero se te termina haciendo un montón de dinero que se suma al préstamo. ¿Cuál es la postura del banco, o los bancos en este caso, respecto a eso? El fundamento Generalmente, técnico, gene- sí. generalmente los casos en los que se ha planteado, hay muchos casos en los que no se plantea, que se plantea porque por eso les insisto a veces que en la interposición de las demandas o de las medidas, a veces hay que hacer todo lo claro que se pueda, aunque parezca obvio. Hay muchas causas que se presentan y dicen, la cuota es muy cara, quiero pagar menos. Entonces deja abierto un montón de soluciones. En los casos específicos, lo que generalmente hacen los bancos es que es argumentar que tienen la autorización legal y eso lo utilizan como defensa, no mucho más que eso. Ahora, en el caso de que se han decretado cautelares, lo que se establece en la generalidad es que el límite, por ejemplo, del 30-35% de los haberes de los beneficiarios, el beneficiario, el titular o como sea que se designe, incluya la totalidad de los cargos a partir de ese crédito. ¿Sí? Eso es lo que generalmente Lo que sale en las pasa es que cautelares. pienso yo desde lo jurídico, si el banco se Sí, respalda, porque eso lo hizo por DNU, me acuerdo, pues yo me leía sí, al principio me leía los decretos y después ya me aburrí y dije, no lo leo más, sí. porque no voy Sí, a fue llegar por a DNU. ninguna conclusión positiva. Pero digo, si fueron por decreto de necesidad de urgencia, en realidad, o sea, ¿qué constitucionalidad puede tener ese decreto después? O sea, se puede revisar, porque eso en realidad lo que está haciendo es, como yo te decía para mí la semana pasada, que lo voy a seguir sosteniendo, era un contrato bilateral, más allá de la postura, digamos, más fuerte del banco y el No, consumidor, la más vulnerable. Era un estoy contrato de, bilateral y estoy de ellos... acuerdo con vos, salvo en la conjugación. Es un contrato bilateral. Todo Claro, lo que tiene que ver con el préstamo y los coletazos, si querés, del préstamo sí. son cuestiones bilaterales. No son cuestiones unilaterales, porque ni aún con los decretos de necesidad de urgencia imponían una conducta unilateral, sino que era una orden del Estado, digamos, no de una de las partes. ¿Sí? Se congelan las cuotas durante de agosto, no me acuerdo ahora de los meses en particulares, se suspenden Sí. 4 meses de cuota. No es que el beneficiario diga, bueno, te voy a pagar esto y date por satisfecho, sino que no fue un acto unilateral, sino que fue por parte del Estado, ¿sí? De una orden del Estado. Ahora, la aprobación mediante DNU de otorgamiento de esos microcréditos o minicréditos o como se le quiera llamar, también forman parte de una autorización del Estado, pero que obviamente pueden tener una revisión judicial en función a la afectación del principio de bilateralidad y volvemos a lo mismo. Falta o incumplimiento de deber de información, porque en esos casos, si yo No, le pregunto a cada uno de ni un ustedes, mail no le enviaban, van a ni haber un dicho mail, nada. además, hecho a la No, propiedad, a un montón porque hay un montón de derechos violados ahí que quizás por ahí son, bueno, son constitucionales y son más amplios, pero claro, que no es una ten- cosa menor, digamos. tenés, Sí, tenés derechos, tenés afectaciones amplias y afectaciones más restringidas. Uno no quita lo otro, pero sí, me afectan el derecho de la propiedad, pero violan el deber de información que está en la sí, Constitución Nacional Provincial, Ley de Defensa sí, del Consumidor sí, sí, sí. y Código Civil y Comercial. Es Y algo después para, el por lo menos plazo, para plantear y discutir. otro punto que tenía era en el plazo, digamos,
el plazo era, creo que de abril a septiembre, ahora no recuerdo exacto, pero eran pocos meses, pero luego después, en un momento posterior, que fue octubre, noviembre, tampoco recuerdo, enseguida, o sea, la ayuda no era una ayuda, en realidad era un negocio del banco, todo beneficio para el banco, un negocio para el banco porque te otorgaban un préstamo con intereses, o sea, Sí. no, te otorgaban un préstamo, no, te imponían un préstamo con una tasa de interés que en realidad te perjudicaba. O sea, si no me ayudaban, me beneficiaban, concretamente, económicamente hablando, ¿no? Financieramente hablando, en realidad. Claro, por eso te digo, es un tema que sí puede ser revisable, pero ante planteos judiciales, los planteos judiciales tienen que ser concretos. Y si, aunque quieran tomar 10 líneas de acción, pero que sean, planteo esto, subsidiariamente esto, subsidiariamente esto, subsidiariamente esto y subsidiariamente esto, para que a la hora de la decisión judicial efectiva que tienen que brindar los tribunales, reciban una respuesta efectiva a lo que plantean. Porque hay muchos procesos en los que dice, no puedo pagar. Entonces, ante esa generalidad, hay muchas cosas que van a quedar sin responder por este principio de congruencia que les menciono. Así que es importante y por supuesto que se puede discutir las cuestiones de estos microcréditos, fundamentalmente, para mi humilde modo de ver, violación del derecho a información, plantearlo por lo menos, y afectación de la bilateralidad del contrato, ¿sí? Porque la bilateralidad es en el íter contractual, digamos, pero después obviamente se mantiene durante la ejecución del contrato, como cuando les decía, la renegociación es renegociación equitativa, no es renegociación unilateral, no debiera ser. Me había preguntado hoy, pero Romina, ahora que estamos en las cautelares, y me quedó muy atrás el chat, la pregunta escrita, acá está. Sobre el requisito de verosimilitud en el derecho para una medida cautelar. Por supuesto que la verosimilitud en el derecho está acreditada siempre y cuando se es beneficiario del crédito y si se acredita la imposibilidad de pagar y la afectación excesiva. No mucho más que eso, ¿sí? Volvemos sobre lo que hablábamos. Si el peticionario puede determinar que el aumento de la cuota, por ejemplo, puede ser el número que ustedes quieran, pero que el aumento de la cuota le insume más de X porcentaje de su salario cuando le insumía la mitad o menos, bueno, ahí tiene la verosimilitud en el derecho para poder plantear la cautelar, ¿sí? Después, el juzgado puede hacerle lugar o no, pero el requisito de verosimilitud en el derecho estaría cumplido. Y ahí lo que vos me ponés respecto de que quien firma el crédito sabía a qué atenerse, todas esas cosas, sí. El principio de derecho a información del derecho al consumo tiene que ver con una información oportuna y veraz, pero que además sea en términos claros y obviamente el prestador no tiene que asegurarse, porque no habría forma de probar que el consumidor entendió, pero sí tomar todos los medios para que el consumidor comprenda el alcance de esa obligación. Y bueno, y eso en virtud de las cargas probatorias dinámicas del Código Civil y Comercial y del Código Procesal y de la Ley de Defensa del Consumidor, es un tema que al prestador en principio se le va a complicar un poco, así que para una medida cautelar, la verosimilitud en el derecho en virtud a eso que te marqué es para mi punto de vista bastante elocuente. Bueno, muchas gracias. Viviana dice, en realidad el contrato se acepta, no se toma. La bilateralidad es relativa, el consumidor sí, contrato... ¿Sabes lo que pasa? Viviana, que no, acá no sería contrato de adhesión porque no cumple con todos los requisitos de la adhesión, porque tiene un montón de términos particulares en función a los ingresos, en función a quién entra como beneficiario, a qué otras personas se pueden sumar para el crédito, con lo cual
no sería, pero es parecido al contrato de adhesión. Sí, hay una bilateralidad lesionada, si querés, donde si no aceptás, no tenés el contrato. Bueno, por eso, insisto, ya me deben estar odiando porque se los repito, pero el orden público del derecho del consumidor es muy importante para plantear estas cuestiones. Imagínense que si fueran 2 contratos entre 2 empresas, no podríamos decir después, uy, pero no tuve oportunidad en elegir porque acepté. Bueno, ahora, en este tipo de contratos, en caso de acreditarse las cláusulas abusivas, pueden ser declarado nulo de modo relativo o puede ser reemplazada por negociación o vía judicial. Así que esa es una cuestión importante para indagar y para estudiar. Bueno, no sé qué toqué. Ahí ustedes lo ven distinto, ¿no? Bueno, no sé. Ahí estamos. Cautelar versus cláusula de ampliación del plazo. Vieron que en las letras hipotecarias y por ley se establecía la posibilidad de aumentar el 25% el plazo. Los bancos también defienden mucho decir, bueno, que tomen este camino. Bueno, la diferencia es que la cautelar va a ser anticipatoria, con carácter interinario y modificable, y la cláusula de ampliación del plazo, mejor dicho, forma parte del reclamo o defensa de fondo, ¿sí? Puede, aunque esté la posibilidad de una ampliación de plazo, puede cautelarmente dictarse una resolución para poder proteger al consumidor. Otra cosa, contra cautela. Es importante porque en estos casos, si se acredita la aplicación de la defensa del consumidor, va a bastar con la caución juratoria como contra cautela, no le van a pedir ni caución real, ni otro tipo de caución que pueda ser más gravosa, más difícil de conseguir, o lo que fuera. Con una caución juratoria va a bastar. Lo que le decía antes, los gastos del proceso, artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, se presentan como consumidores, tienen el beneficio de gratuidad desde el momento en que se presentan. Eso les va a dar la tranquilidad de poder pedir, ¿sí? Porque a veces uno como beneficiario o el abogado dice, bueno, no pidamos porque después nos cargan en costas por cada incidencia y va a ser complicado. Bueno, el principio de gratuidad del 53 nos da una cuestión, digamos, de una relajación en ese sentido. Gastos del proceso. Bueno, algún caso práctico para terminar. Un fallo de Mendoza que hizo parcialmente lugar a una demanda, ordenó la readecuación del contrato de mutuo con garantía hipotecaria, imponiendo la actualización de las cuotas a pagarse desde la fecha del primer congelamiento ordenado por el Poder Ejecutivo, en función de la evaluación del coeficiente de variación salarial, CBS, publicado mensualmente por el INDEC, sin que ello implique extender el número de cuotas originalmente previsto y conservando la tasa de interés. Acá es lo que hablábamos hoy con Adrián, me parece, es una afectación que después hace una afectación al sistema, digamos, porque limita, se libera de la suerte del banco, digamos, es discutible. La cuota mensual dice no puede exceder el 30% de los ingresos y deja salvo la aplicación del régimen más favorable al consumidor si durante la ejecución del contrato se dictan otras normas legales que le reconozcan. Lo importante de este fallo, más allá de lo absolutamente discutible, es que por el principio indubio consumidor establece que si hay una ley posterior es más beneficiosa, bueno, va a estarse a esa ley y quedan sin efecto los efectos del fallo. Eso es importante.
Esto, uno de los que hablábamos hoy de rechazo de la demanda de Mar del Plata. Bueno, estos son todo lo que hemos hecho referencias. En el fallo, este fallo se los destaqué porque manda a indagar al juez otras alternativas. Bueno, es para verlo. La Cámara Comercial Nacional, en 2022 también, habla de las deudas de valor y cómo debe ser traducido a la realidad al momento de la ejecución. Bueno, este es un problema de los créditos UVA porque tienen que ponerlo al momento de la demanda y no se puede fundar a futuro. Divela con Banco Provincia. Dice que la accionante mantiene su trabajo como dependiente de determinado lugar, que lo denuncia como fuente de sus ingresos en el escrito de inicio y que al suscribir la solicitud de crédito consignó otra relación laboral, que la misma era con carácter de contratada. Este es un fallo nuevo en el que yo soy uno de los autores. Denunciaba 2 trabajos, pero el banco le descontaba de una cuenta específica por un solo trabajo. Ahora, después del tiempo, quiere incluir ese segundo trabajo que, si bien había sido denunciado, el banco no había tenido en cuenta. Bueno, cautelarmente, a la pregunta que me hacían hoy, no me acuerdo quién me la hacía, hay un fallo como les digo, yo soy uno de los autores de ese fallo, en el que no puede venir el banco en contra de sus propios actos a querer cobrar de otro ingreso que antes no había tenido en cuenta. Las diapositivas, ¿se pueden descargar de alguna parte? Sí, ya les voy a decir a los chicos del instituto que se los manden por mail, o no sé cómo lo hacen generalmente. No sé cómo lo hacen generalmente a esto. Si se los mandan por mail o cómo se los circulan, porque las filminas tienen un detalle de cada una de las cosas, pero además tienen las citas jurisprudenciales para que puedan buscar, que me pareció importante. Bueno, ahí muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta que les haya quedado pendiente? Si no, yo les voy a decir, como les dije, a los chicos del instituto que les manden las diapositivas y algún fallo que pueda ser de interés. ¿Sí? Con el link de reunión de hoy, enviaron un link para descargarlo. Ah, ya lo mandaron. Muy bien. Bueno, con eso basta, ¿no? Bueno. Bueno, como les dije, es una cuestión para seguir trabajando. La semana que viene nos encontramos, espero que estén acá para que hablemos de planes de ahorro, que vamos a tener un lío interesante también y bastante parecido, pero es muy importante que tengamos en cuenta que en estos temas de absoluta actualidad necesitamos tener líneas de acción. Los abogados en el ejercicio de la profesión y los operadores judiciales del otro lado del mostrador, que tenemos que decidir los planteos, es decir, tener un montón de herramientas para poder tener un análisis y una definición también efectiva. ¿Sí? Les agradezco a todos mucho la participación. Me alegra, por supuesto, también que hayamos podido charlar entre nosotros y que les haya resultado de interés. Y la semana que viene, como les dije, nos encontramos para hablar de un ratito, aunque sea, de planes de ahorro. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego.